fe de Abraham. Si somos hijos de Abraham, la Biblia dice que nosotros caminamos en las pisadas que dejó nuestro padre Abraham, indicando esto, que si nosotros queremos recibir las visiones, los milagros y las cosas que Dios tiene para sus hijos, tenemos que entonces que imitar al hombre de fe. Hay personas que objetan a la frase el padre de la fe. El padre de la fe no indica que Abraham originó la fe, porque la fe no la origina ningún hombre. La fe es de Dios. Pero cuando se usa esa expresión, es una expresión donde se da a entender que en la Biblia fue básicamente el primer hombre que verdaderamente nos da un patrón de lo que es fe. No fue el primer hombre que actuó por fe, porque si tú ves el capítulo 11 de Hebreos, no tienes que buscarlo, dice que antes de Abraham, dice por la fe Abel, o sea que Abel operó en fe. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios mejor sacrificio que su hermano Caín. Por la fe. O sea que Abel operó en fe. Así que no podemos decir que el primero que operó en fe fue Abraham. Pero yo creo que el primero que le dio una estructura a la fe, y en quien podemos encontrar el patrón de la fe, como yo le titulé este mensaje hace 35 años. No, 35 años. No fue ayer. Yo prediqué este mensaje, el patrón de la fe. Pero él le dio estructura a la fe. Tenemos otro caso en Romanos 6, donde habla por la fe Enoc, antes de Abraham, fue traspuesto para no ver muerte, porque lo traspuso Dios. Así que Enoc fue traspuesto por la fe. Aleluya. Por la fe, Noé preparó un arca, y fue por fe porque no llovía. Preparó un barco en un lugar seco para salvar a la humanidad, y solamente se salvaron 8 personas. Así que aquí encontramos que la Biblia es un libro de fe para gente de fe, y se supone que si leemos la palabra nos convirtamos en gente de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo sé que nos gusta la música, nos gusta, a algunos les gusta el movimiento y todas esas cosas, pero nada de eso trae fe. Es más, quiero hacerle una corrección. Hay personas que dicen, pastor, ore por mí para que Dios me dé fe. Sucede que yo no puedo orar por nadie para que Dios te dé fe. En primer lugar, la Biblia dice que a cada persona que es nacida de nuevo se le dio la medida de fe. O sea, no hay una persona que no haya nacido de nuevo, que no sea hija de Dios, que no tenga una medida de fe. O sea que cada persona empieza con una medida que Dios le da. Claro, no podemos conformarnos con la medida y quedarnos ahí, porque entonces hay una forma de que la fe aumente. Usted dice, no, pero los discípulos oraron y dijeron, Señor, aumentanos la fe. Bueno, ellos no habían nacido del Espíritu, ellos no conocían lo que Pablo enseñó, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay gente que han estado orando por fe por 30 años y aún no tienen fe. Si Dios no ha contestado esa oración, es porque esa no es la forma de adquirir fe. La fe viene en primer lugar porque es nuestra herencia como hijos de Dios. Es parte de lo que somos en la nueva creación. Pero entonces la fe ahora se viene o se aumenta al oír la palabra. O sea, la palabra, cuando estamos en la presencia, pero no cualquier palabra, es la palabra predicada en la unción del Espíritu Santo. No es la palabra conceptual, no es el logo, porque hay 2 palabras en el griego para referirse a la palabra y no estoy jugando con palabras. Hay 2 palabras en el griego para referirse a la palabra. Hay una que es logo y otra que es rema. Cuando la Biblia habla de la fe, dice, y la fe viene por oír la rema.
La rema es la palabra activa, es la palabra viviente, es la palabra impregnada por el Espíritu Santo. Es la palabra donde tú casi la puedes oír. Es más que un concepto, es más que una idea, es un espíritu. Y esa es la palabra. Por eso es que hay personas que están en una iglesia años y años y años y no desarrollan fe. Porque si estás en una iglesia que lo que te predican es concepto o doctrina o tradiciones de los hombres, Dios no está obligado a que esa palabra traiga fe. Esa palabra no trae fe. La palabra que trae fe es la palabra que viene impregnada y llena del Espíritu Santo. Por eso es importante qué tipo de predicador tú oyes. Y yo no soy el único, yo nunca he dicho eso. Tú tienes que saber que tenga la palabra de Dios, pero no solamente que tenga el concepto, que tenga el espíritu. Hay algo que sucede dentro de ti cuando es la palabra de fe. Te cala hondo. Te cala hondo. Y voy a decirle algo. Hay un desierto de palabra hoy en día. Hay mucha palabra, pero poca palabra. ¿Ok? Pongámoslo en esta forma. Pongámoslo en esta forma. Hay mucho logo, poca rema. ¿Entienden ahora? Porque dije, hay mucha palabra y poca palabra. Que no cambia a nadie. No te hacen, o sea, no te reta, no te desafía, no te inspira, no te da deseo de buscar más. Porque esa palabra no tiene fe. Pero la palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra, glory. Porque la palabra que sale de mi boca, Isaías 55. Porque la palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios, no volverá a mí vacía. Sino, dice Dios, hará lo que yo quiero. No lo que tú quieras, no lo que yo quiera. Lo que Dios dice, y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada. Esa es la palabra de fe que predicamos. Esa es la palabra que te puede cambiar. Esa es la palabra que me ha sostenido a mí por todos estos años. No tengo pena en decirlo. 67. El mes que viene cumplo 68. Y parece que fue ayer. Y me siento como Caleb. Dame ese monte. Y mi monte se llama hoy Panamá. Aleluya. Oh glory, oh glory, oh glory, oh glory, oh glory. Santo. Aleluya. Así que ya le dije, Abel caminó en fe, Enoc caminó en fe, Noé caminó en fe. Pero ahora entonces encontramos, aleluya, al hombre que le dio estructura a la fe. El hombre que es el modelo como la fe opera. Y vamos entonces al verso 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Aquí hay un principio muy lindo que yo quiero que ustedes vean. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo. Hay toda una predicación que cree por esto y cree por un carro, cree por dinero, cree por lo otro, cree por una novia, cree por una mujer. Aquí hay una promesa de ser heredero del mundo. Y sabe, él dice que, no, que esa promesa que se le dio a Abraham o a su descendencia, que somos nosotros, no fue por la ley. Por la ley no hay fe. La ley no produce fe. Los mandamientos de hombres no producen fe. La gracia sí. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia. Por la justicia. Aún en la justicia. Pero es la justicia de la fe, no la justicia de la ley. ¿Cuál es la diferencia entre la justicia de la ley y la justicia de la fe? La justicia de la ley es: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Hay que hacer. Esa es la justicia de la ley. La justicia de la fe es: yo le creo a Dios
Y cuando yo le creo a Dios, un cambio interno hay dentro de mi corazón que me hace hacer lo que Dios quiere que yo haga. No es una justicia impuesta desde afuera, cimentada en leyes y regulaciones humanas, sino que es algo adentro, es una revelación adentro del poder de Dios operando dentro de mí, que me capacita para hacer a plenitud lo que la ley no puede hacer. Y ahí pudiéramos ir fácilmente a Romanos 8, versículo 2 o 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Lo pueden poner ahí en la pantalla. Romanos 8, 2. Porque lo que era imposible para la ley. Yo no tengo puntos, ok, así que si me turbo, no tengo puntos, soy humano. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿ve? Débil por la carne. Dios enviando a su Hijo, my God. Hay gente que no sabe que Dios lo envió. Todavía están en el Antiguo Testamento. En semejanza de carne del pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Eso Cristo lo hizo 2000 años atrás. Pero el que recibe a Cristo como Señor y Salvador, el mismo Cristo ahora, cuando vive dentro de ti, el mismo que condena a Cristo dentro de tu carne. Verso que sigue: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que la justicia de la ley ahora se cumple en nosotros por fe, no por ley. Es otra forma de vivir. No es que vivimos sin ley, es que vivimos con una ley superior. Se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es superior a los 10 mandamientos. Porque esa ley de los 10 mandamientos operaba desde afuera, pero no podía cambiar al hombre desde adentro. Porque lo que era imposible para la ley, ahora es posible por el Cristo que vive en mí. Y Él es quien cumple la misma ley que Él escribió. No, gloria a Dios, vamos a dejarlo ahí. Gloria a Dios. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia. Hay una justicia de la fe. ¿Qué es la justicia de la fe? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Creyéndole a Dios, creyendo a sus promesas. Yo soy justo y camino en justicia. No es que voy a caminar en pecado tampoco. Así que eso es lo primero. Para tú poder caminar por fe, tienes que saber que tú heredas no por las leyes, sino por la justicia de la fe. Verso 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. ¿Te das cuenta? La ley anula la promesa. La fe la refuerza. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La ley produce ira. Las iglesias que predican ley se están comiendo como perros y gatos unos a otros. Y todo el mundo tiene una ley para aplicársela a todo el mundo. Entonces ahí se manifiesta el fariseísmo y el legalismo y la condenación y la culpa. Porque eso la ley lo que produce es ira. Ok, verso 16. Por tanto, es por fe, para que sea por. Es por fe para que sea por. Es por fe para que sea por. Si no es por fe, ya no es por gracia. Si es por obra, es por ley. Es por fe para que sea por gracia. Y fíjese, cuando es por fe, dice, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Indicando esto, nadie está en desventaja. Todo el mundo califica. Es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre. El cual es padre. Pero
no le podemos llamar padre a Abraham. De acuerdo al verso de Jesús, no llaméis a nadie padre. Entonces, ¿qué hacemos con Pablo? ¿Se turbó Pablo o está Pablo endemoniado aquí que le está diciendo padre a Abraham cuando Jesús dijo no llaméis padre a nadie? Es uno de el único verso que siempre me están citando a mí en Facebook, los que están nerviosos cuando la gente me dice papi, papá grande, papá excelente, papá bueno, lo que sea. Yo nunca le dije a nadie que me llama papi ni nada, a nadie. Pero hay gente que siempre están buscando una razón para atacar. Y hay un solo verso que saben. El único verso es: Jesús dijo no llaméis padre a nadie. Jesús se estaba refiriendo que no llamara padre a los fariseos y a los legalistas de aquel tiempo que no sabían ni dónde tenían las narices. Pero Pablo le está llamando a Abraham padre. Entonces yo tampoco puedo decir padre Abraham. Aleluya. ¿Es por fe para que sea por qué? Por gracia. Sí, tú tienes que vivir por fe para que sea por gracia. Si entra en la ley, ya no es por gracia. Y la ley no produce fe. Cuando es por fe y es por gracia, entonces la promesa es firme para todo el mundo. No hay excepción de persona. Yo puedo recibirlo, tú puedes recibirlo. No depende de tu actuación, sino de tu fe. Y con esto yo no estoy echando por el suelo la necesidad de lo que prediqué en la mañana. Estoy predicando la otra cara, la cara de la gracia. Sí, porque hay gente que creen que Dios le debe algo a ellos. Dios no te debe nada a ti. Lo que Dios te lo da por gracia, de la A hasta la Z. Pero claro, los receptores de la gracia estamos tan agradecidos de esa gracia y tan enamorados del Dios de gracia, que entonces nos desbordamos en amor y en pasión y en servicio a Dios, y no queremos pecar. Yo no quiero pecar, y aún sé que es por gracia. Santo. Ahora, vamos a ver en el verso 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Está ahí diciendo lo que Dios le dijo a Abraham. Te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Estamos viendo aquí que Dios llama a las cosas que no son si fuesen. Abraham no tenía hijo y Dios le dice te he puesto por padre. Porque Dios empieza a llamarte a ti lo que tú no eres para que tú lo creas. Por eso te llamó nueva creación. Desde el día que te convertiste, en el momento que recibes la salvación, si alguno está en Cristo. Pero no te equivoques, eso no es un cheque en blanco para tú seguir pecando, o para tú seguir como que con eso simplemente tú no llegas al cielo. Es que Dios te está cambiando la identidad por medio de su palabra profética. Te he puesto. Piedra. Una caña no puede dar fundamento, y Pedro iba a darle fundamento a la iglesia, pero una piedra sí puede dar fundamento. Dios le cambia la identidad. O sea, la revelación que Pablo tuvo de quién era Jesús le cambió su identidad. Yo te garantizo, si tú llegas a conocer a Jesús, la revelación que tenga de él te va a cambiar tu identidad. Tú no puedes quedarte igual. Por eso hay que predicar revelación. Diga revelación. Por eso hace falta el espíritu de sabiduría y de revelación. Alguien puede aplaudir si quiere. Amén. Amén. Aleluya. Te he puesto por padre de mucha gente, y a mí también Dios me ha puesto por padre de mucha gente.
Hace muchos años, más de 25, casi 30 años, yo estaba orando en una casa en México, en un cuarto bastante estrecho. Y eran como las 10 de la mañana y tenía la Biblia abierta a Isaías 55 y de repente mis ojos se me fueron a una escritura que el Señor me dio, léela. Y esa escritura dice, y llamarás a gente que no conociste. Y gente que no te conocieron correrán a ti. Todavía esa palabra sigue creando. Años más tarde, todavía esa palabra se está cumpliendo. Porque la palabra que sale de la boca de Dios nunca deja de seguir creando. Y yo sentí que era algo, era un llamado. Aún yo no era apóstol, era un maestro de la palabra, era un pastor como con 100 miembros en Chicago. Y yo creía que tenía la iglesia más grande del mundo. Cuando yo oigo que Dios me dice, y llamarás a gente, está en Isaías 55, creo que por ahí el verso 4 o el verso 5. Y llamarás a gente que no conociste. A gente que no conociste. Y gente que no te conocieron correrán a ti. A uno yo lo llamo, otros van a correr. Y dice, por causa del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Por qué ustedes están aquí? ¿Por qué están aquí? Por causa del Santo de Israel. Yo no me la creo, yo sé lo que está pasando, es Dios. Es el poder de la palabra. Santo el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. ¿Qué dijo ella? ¿Viene más? Claro que sí. Amén. Así que, pero fíjense, dice que él creyó delante de Dios. En la presencia de Dios creyó. Tú no puedes creer fuera de la presencia de Dios. En la presencia de Dios la fe se cultiva, la fe florece, la fe se fertiliza en la comunión con Dios. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Fíjense, ¿qué tipo de Dios? ¿Qué revelación de Dios él tuvo en su presencia? Primero, que Dios le da vida a cosas muertas. Dios le da vida a cosas muertas. Dios le da vida a cosas muertas. ¿Qué está muerto en tu vida? El vientre de Sara estaba muerto. El vientre de Sara estaba muerto. La capacidad reproductiva de Abraham estaba ¿qué? Muerta. Estaba más seco que un coco seco. Pero ¿qué pasó? En la presencia de Dios, la fe te capacita a ti para tú hacer sobrenaturalmente lo que tú no puedes hacer naturalmente. La fe no es para tú hacer lo que tú puedes hacer. Si tú lo puedes hacer, no necesitas fe. Y tampoco tienes que orar. La fe es para hacer lo imposible, lo que tú no puedes hacer. Creyó delante de Dios que da vida a los muertos. Y dice la Biblia que el vientre de Sara estaba seco, estaba muerto. Abraham estaba muerto para él mismo. Y segundo dice, y el Dios que llama a las cosas que no son, como si fuesen. Gracias, Padre. Levante la mano y ore. Yo quiero ver una iglesia de fe. Quiero ver una gente que no caminan por vista, que no caminan por sentimientos, que no caminan por conceptos humanos, caminan por la fe de Dios. Delante de Dios, ¿a quién creyó? ¿A cuál Dios? Al Dios que da vida a los muertos. ¿Y cómo da vida a los muertos? Llamando las cosas que no son como si fuesen. Así es que él da vida a los muertos. ¿Acaso no estabas tú de muertos en delitos y pecados? Dios te llamó y tú
llegaste a la vida eterna. ¿Acaso Lázaro no estaba muerto? Con 4 días ya es día. Y cuando oyó la voz de Jesús, le dio vida a los muertos. Y aquí está el mismo Jesús, aquí está el mismo Dios, que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Porque eso es fe, eso es fe. Ahora, verso 18. Él creyó en ¿qué? En esperanza. Bueno, ¿qué significa eso? Aparentemente eso como que es una contradicción. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser algo. Como él creyó en esperanza contra ¿qué? Esperanza. Porque dice, hay 2 clases de esperanza. Él creyó en esperanza, o sea, él tenía una esperanza, pero entonces se encontraba con otra esperanza. Entonces una esperanza estaba en contra de la otra esperanza. Hay 2 esperanzas. Hay una esperanza natural y hay una esperanza espiritual. Hay una esperanza cuando tú esperas algo en lo natural, cuando tú esperas algo en lo físico, cuando tú esperas que alguien haga algo por ti. Pero hay una esperanza que es la visión que Dios te da. Es la expectativa santa. Es la expectativa de que Dios va a hacer por ti lo que tú nunca ni has soñado, ni te has imaginado. Cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre. Y tú crees con esa esperanza. Esa esperanza anula a la otra esperanza. ¿De dónde le vino la esperanza a Abraham? ¿De dónde le vino? De la palabra que Dios le dio. La palabra, la revelación, el encuentro de fe que tuvo con Dios. Cuando Dios le dijo, te cambio el nombre. Ya no será, tu nombre no será más Abraham, sino Abraham, padre de una multitud. Ahora tuvo esperanza. ¿Qué fue lo que hizo Dios? En una noche estrellada, lo sacó de la tienda. Porque ellos vivían en tiendas, en carpas. Y le dijo, Abraham, cuenta las estrellas del cielo. Y él trató de contar las estrellas del cielo. Sabe que eso es imposible. Pero entonces Dios le dijo, así será tu descendencia. Y dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios, y su fe le fue contada por justicia. Él creyó que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Creyó en esperanza. Ahora, recuerda esto, Dios te da una palabra y tú regresas a tu circunstancia, tú regresas a tu problema, tú regresas a tu desafío. Aparentemente en lo natural nada ha cambiado, pero hay algo de lo cual tienes que agarrarte, lo que Dios dijo. Si yo no fuera este hombre de fe, esto no estuviera sucediendo aquí. A pesar de que Dios me quiere aquí, Dios tuvo que prepararme a mí antes para ser un hombre de fe, para poder ver esto. Trate usted de hacerlo sin Jesús. Por ahí había alguien el otro día y dijo, ay, yo también voy a empezar una iglesia aquí. Mira, aquí es fácil. Venga a ver. Venga a ver. Venga y trate de pagar lo que yo pago aquí, a ver, con una sola ofrenda, a ver. Él creyó en esperanza contra esperanza. Tú tienes una esperanza que es la de la palabra. Una esperanza, la visión de Dios, lo que Dios te revela, lo que Dios te dice. Con esa esperanza tú puedes ver a este muchacho endemoniado. Yo lo veo un santo, yo lo veo un predicador, yo lo veo predicando. Esa hija que está perdida en el mundo, yo la veo profetizando, yo la veo adorando a Dios. Esperanza, hay que creer en esperanza contra esperanza. Aquí hay un buen grupo de personas, pero yo creo en esperanza contra esperanza. Ustedes no son los que yo estoy viendo. Yo estoy viendo este lugar completamente lleno. La segunda reunión, como está la primera, estará la segunda. Esta es la primera, esto es un pequeño comienzo. Y gloria a Dios por lo que Dios ha hecho hoy. Pero esto es solamente un pequeño comienzo de lo que Dios va a hacer, porque algo grande viene. ¿Tú quieres llegar a hacer algo? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser, en el caso de él, padre de mucha gente. ¿Y cómo fue que creyó? Conforme a lo que se le había dicho.
hay que saber lo que él dijo. Fíjense, no lo que leyó, lo que se le dijo. La fe no viene por lo que tú lees. La fe viene por lo que tú oyes. Hay gente que lee y lee la Biblia, pero no la oyen. La Biblia hay que oírla. Una pregunta: ¿has tenido tú la experiencia de estar leyendo una palabra con una necesidad, con un problema, con una angustia, y de repente un verso brinca de la página y se te mete adentro y tú dices: Dios me habló? Y no es que Dios habló desde el cielo. La palabra brincó, salió del libro. Ahí es que tú tienes esperanza contra esperanza, conforme a lo que se le había dicho. ¿Y qué fue lo que se le dijo a él? Así será. Cuando vio la estrella, así será. Así será. No, un rosario, así será. Así será. ¿Sabe por qué Dios te da visiones a ti? No para que te creas mejor que nadie o más espiritual, sino para darle un ancla a tu fe. Entonces, hay gente que Dios le da una visión y ellos creen que la visión es para ellos sentirse nada de eso. La visión tiene un propósito: es darte una sustancia. Porque fe es la sustancia de cosas que sé. Fe es la sustancia de cosas que sé. Fe es la sustancia de cosas que es. Fe es la sustancia de la esperanza. Jesus Christ. Aleluya. Alguien pueda ayudarme a alabar a Dios. Pero algunas veces uno tiene la tendencia a debilitarse. Dice el verso 19: y no se debilitó en la fe. Eso indica que es posible debilitarse uno. Porque él podía debilitarse considerando su cuerpo o considerando su circunstancia, su problemática, su entorno. Todos tenemos nuestros desafíos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Tampoco se debilitó en la fe al considerar la segunda cosa. Él pudo considerar su cuerpo muerto y pudo considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Pero él no consideró ninguna de esas dos cosas. Eso evitó que él se debilitara. En vez de considerar esas dos cosas, consideró la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Alguien puede ayudarme? Ya se me está yendo la comida de Don Lee. Glory. Fe, 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 fe. Diga: somos gente de fe. Somos gente de fe. Somos la nueva generación de Dios. Gente que le cree a Dios para cosas grandes. Lo mejor está por llegar. Oh, lo vamos a ver. Lo voy a ver. Lo voy a tocar. Lo voy a recibir. Oh, glory, 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 glory. Oh, por fe tomo esa montaña. Oh, por fe voy a prevalecer. Por fe yo voy a vencer. Por fe tomo esa montaña. Por fe voy a prevalecer. La montaña muy alta, no hay valle muy bajo. Por fe yo voy a vencer. Sigo creyendo.
agarro a la promesa de Dios. Ahora, pero entonces el verso 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Y qué fue lo que lo protegió a él de no dudar? ¿Qué fue lo que lo ayudó a él? Si no, se fortaleció en fe, quejándose, tomándose pena él mismo, llorando. Nadie me ayuda, nadie me quiere, nadie me presta, nadie me besa, nadie me viene, nadie va. Ay, pobre mí, ay, pobre yo. Eso fue lo que le hizo. No. Verso 20. Se fortaleció en fe. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dando qué? Pues de gloria a Dios. El que sabe el poder de la alabanza, el que sabe el poder de la adoración, el que sabe el poder de la fe, no se debilita. Oh, glory, glory, glory. Aleluya. Diga conmigo: soy fuerte en fe porque soy fuerte en adoración. Soy fuerte en fe porque soy fuerte